Muy buenos días a todos. Yo soy el enfermero especialista en cuidados neurocríticos, César Enrique Santos Rodríguez. Actualmente me encuentro coordinando las actividades de la clínica especializada en insuficiencia cardíaca del Hospital Naval de Especialidades de Veracruz. Para dar continuidad al programa del día de hoy, voy a hablar acerca de estrategias de seguimientos para evitar rehospitalizaciones en pacientes con insuficiencia cardíaca. En este punto estaremos de acuerdo que dar seguimiento a pacientes con insuficiencia cardíaca es una tarea sumamente compleja. El creer que esto tiene que recaer únicamente en un miembro del equipo de salud sale de la competencia de lo que realmente podemos ofrecer a un paciente de esta complejidad. Voy a iniciar mi presentación con esta imagen, que es algo que nos resulta sumamente familiar, y básicamente es el ciclo que siguen los pacientes que desafortunadamente no están incorporados a un programa de seguimiento estructurado. Es aquel paciente que parece que constantemente está ingresando y egresando de estas áreas hospitalarias por todas las descompensaciones que pueden ser desencadenadas de la propia insuficiencia cardíaca. Y miren que esta imagen podemos ejemplificarla de mejor forma en este recuadro. Tenemos a este paciente con un cuadro de descompensación muy severo, aquel paciente que de acuerdo a esta clínica requiere alguna hospitalización, y después de todas estas intervenciones del equipo hospitalario logra estabilizarse a este paciente. Desafortunadamente, este mismo egresa de esta hospitalización sin una terapia farmacológica óptima, sin todas estas medidas de autocuidado, sin la educación pertinente y sin todo este soporte ambulatorio que va a garantizar que este paciente no va a recaer prontamente en un hospital. El paciente, después de todas estas intervenciones, se va a su domicilio y evidentemente, ante la falta de seguimiento, ante que el paciente es incapaz de reconocer los signos y síntomas tempranos de descompensación, a que el paciente no tiene una adecuada autogestión de la enfermedad y ante la falta de incumplimiento, el paciente nuevamente va a recaer en esta descompensación. Quiero mostrarles ahora cuáles son estas necesidades que no están cubiertas desafortunadamente en el paciente con insuficiencia cardíaca crónica. Ustedes son testigos que después de la consulta, precisamente en el área médica, el paciente únicamente se queda en estos dos primeros recuadros. Sale de un consultorio con un diagnóstico nuevo, con medidas farmacológicas nuevas, con un sinfín de medicamentos que el paciente no sabe ni siquiera para qué son en la mayoría de los casos, con medidas e indicaciones nuevas que también el paciente no entiende por qué. Y miren que estamos dejando de lado muchas incertidumbres que el paciente tienen que ser despejadas. En cuanto a lo farmacológico, hay que explicarle al paciente cuáles son los medicamentos que realmente impactan en cuanto a morbo y mortalidad, cuáles son los efectos que puede tener cada uno de estos fármacos, en qué horarios debe de tomarlo, el listado de fármacos que debe evitar una vez que es diagnosticado con insuficiencia cardíaca. ¿Qué sucede si hay un incumplimiento por parte del paciente de acuerdo a la terapia farmacológica? Si hay que tener un seguimiento en cuanto a analítica, la inmunización que debe contar el paciente con insuficiencia cardíaca. En cuanto a las medidas no farmacológicas, es importante también estar muy al pendiente de que este paciente se va de esta consulta sin que alguien le diga cuál es el adecuado autocuidado que el paciente tiene que tener en casa. ¿Por qué se llegó a una insuficiencia cardíaca? ¿Cuáles son los signos y síntomas tempranos de descompensación? ¿Cuáles son estos hábitos higiénico-dietéticos que van a mejorar su calidad de vida? ¿A quién contactar en caso de que estos signos y síntomas se empiecen a agudizar? ¿Cuáles son aquellos hábitos que van a cambiar su estilo de vida y por ende mejorar la calidad de vida? Consejos acerca de la dieta, el ingesto de líquidos, cómo debe de pesarse de forma diaria, el fomento al ejercicio, y otros problemas relacionados con la ocupación, las finanzas, algún grado de ansiedad, estrés, miedos, etc. Entonces, ¿por qué es importante contar con programas de seguimiento estructurado de insuficiencia cardíaca, ya sea clínicas o unidades? Y miren que la respuesta es muy sencilla, porque no hay otra manera de atender a una población como esta. En el mundo se estima que hay aproximadamente 60 millones de pacientes que viven día a día con insuficiencia cardíaca. Esto representa el 6% del gasto de salud a nivel mundial. Miren que esta enfermedad tiene uno de los peores indicadores de calidad de vida. Únicamente se sitúa por debajo de algunos tipos de cáncer. Es el diagnóstico de alta hospitalaria más frecuente en pacientes de 65 años o más, y creo que estarán de acuerdo conmigo que es un dato subestimado. Cada vez vemos pacientes más jóvenes debutando con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Su incidencia crece exponencialmente con la edad de la población, y algo que nos preocupa mucho es que los pacientes, una vez que son diagnosticados con insuficiencia cardíaca, tienen una expectativa de vida no mayor a 5 años. Entonces, quiero mostrarles algunas de las recomendaciones en la última actualización de la Guía de la Sociedad Europea para el seguimiento, tratamiento y diagnóstico de pacientes con insuficiencia cardíaca tanto aguda como crónica en el año 2021 nos recomienda.
Se recomienda a estos pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca que sean incluidos en un programa de atención multidisciplinar para reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y la mortalidad. Se recomiendan estrategias de autocuidados para reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y la mortalidad. Y asimismo se recomiendan los programas de atención domiciliaria y ambulatoria que van a reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y la mortalidad. Quiero que ustedes observen que esas recomendaciones tienen un nivel de evidencia 1A. Ese es el nivel más alto que puede haber. Esto quiere decir que básicamente tienen que estar presentes desde el momento que el paciente es diagnosticado afortunadamente con insuficiencia cardíaca. Entonces, dentro de estas estrategias que nos pueden permitir evitar a toda costa rehospitalizaciones en el paciente con insuficiencia cardíaca crónica, voy a iniciar con contar con personal de enfermería con experticia en insuficiencia cardíaca. Miren que esto es sumamente importante. El contar con equipos multidisciplinarios para el manejo de esta población y específicamente con enfermeros expertos en insuficiencia cardíaca va a hacer la diferencia para mejorar significativamente la calidad de vida de esta población. La experticia del enfermero o enfermera con insuficiencia cardíaca debe permitirle evaluar de forma integral y periódicamente los conocimientos del paciente que desafortunadamente vive con insuficiencia cardíaca. Evaluar las necesidades educativas y de apoyo, no solamente para el paciente, sino para la familia y todo el entorno en general. Le debe de permitir evaluar el nivel de autocuidado, identificar si hay barreras que nos están limitando que el paciente pueda adherirse de una mejor manera y evidentemente detectar aquellos factores facilitadores para que el paciente pueda apegarse a todas estas medidas de autocuidado. Debe permitir conseguir acuerdos y compromisos con el paciente para desarrollar alianzas terapéuticas y conseguir la implicación de todos los profesionales a lo largo de la transición del paciente dentro del sistema sanitario. Les quiero mostrar que también como una de las estrategias para evitar estas hospitalizaciones está la educación para el autocuidado. Miren que a la par que este paciente tiene que seguir siendo viendo de manera protocolizada por parte del servicio de cardiología o de medicina, a la par de este paciente tiene que ser educado por parte del personal de enfermería. Miren que en estas consultas de educación hay que enseñarle al paciente todo el curso natural de la enfermedad, qué es la insuficiencia cardíaca, por qué se llegó a una insuficiencia cardíaca, cuáles son los signos y síntomas de descompensación o signos de alarma que el paciente tiene que estar muy al pendiente, cuáles son esas medidas de autocuidado que van a mejorar la calidad de vida, cómo debe de pesarse, cuál es la cantidad correcta de líquidos que el paciente debe de consumir en 24 horas, cuál es la cantidad correcta de sodio, consejos para viaje, ocio, inmunizaciones. Enseñarle en estas consultas de autocuidado al paciente a automonitorizarse, el por qué debe de evitar el alcohol, el tabaco, el listado de medicamentos que debe de evitar una vez que el paciente es diagnosticado con insuficiencia cardíaca. Darle hábitos y medidas de autocuidado para que el paciente aprenda a automonitorizarse la frecuencia cardíaca, aprenda a detectar de forma temprana la aparición de edemas, fomento al ejercicio, actividad física y actividad sexual, entre otras. Otra de esas intervenciones que también pueden ser de gran utilidad para evitar hospitalizaciones es la implementación de un hospital de día. Esta es una estructura de ámbito ambulatorio, en el cual mediante tratamientos endovenosos tratamos de evitar en la medida de lo posible que los pacientes puedan caer en una hospitalización. Este es un elemento sumamente importante dentro de la estructura de un programa de atención a pacientes con insuficiencia cardíaca. El objetivo primordial es el seguimiento estrecho en pacientes que tienen un mayor riesgo de reingreso hospitalario. Entonces, todo esto va a estar enfocado a prevenir la hospitalización mayormente, a manejar de forma ambulatoria la descompensación, el manejo de la anemia y como complemento en el manejo intrahospitalario y de urgencias. Les quiero mostrar algunos de los protocolos que actualmente estamos utilizando en las unidades clínicas de insuficiencia cardíaca en donde contamos con la figura de un hospital de día. Contamos con protocolos para terapia diurética, en donde cabe mencionar que algo muy importante es la educación que reciben estos pacientes respecto a la pauta flexible diurética. Ese paciente que desafortunadamente se va a casa con 2, 3, 4, 5 o más tabletas de furosemida al día, hay que enseñarle cuáles son los signos y síntomas de sobrecarga de volumen. El aumento súbito de peso de 1 kilogramo en un día o hasta 3 kilogramos en una semana, la presencia de edemas, disnea, pentopnea, tos de presentación repentina. Es importante que el paciente los vaya identificando para que con esto nos permita identificar si la dosis en ese momento que está recibiendo de diurético es la ideal o hay que irla incrementando gradualmente. De igual forma, una vez que hayamos logrado el objetivo, que es en este caso depletar
el volumen que el paciente está reteniendo, pues hay que enseñarle a este paciente cuáles son los signos y síntomas de hipovolemia, la hipotensión sintomática, resequedad de mucosas, deshidratación, entre otros. Tenemos también terapia con hierro para aquellos pacientes que presentan déficit de hierro precisamente por deficiencia, anemia por deficiencia de hierro, y el uso de inmunodilatadores, actualmente con el uso de levosimendan de forma intermitente. En esta imagen les puedo mostrar cómo estos pacientes de forma ambulatoria están recibiendo este inmunodilatador. Los pacientes llegan y aproximadamente en un lapso de 6 a 8 horas durante 2 días están en este hospital de día. Adicionalmente a todo esto, en este hospital de día también llevamos a cabo la titulación de fármacos que modifican la mortalidad. Miren que actualmente la participación que tiene enfermería en este proceso es sumamente importante, y no solamente en países de primer mundo, sino también en países de Latinoamérica. De igual forma, la educación sigue siendo continuada en estas áreas, y no solamente para el paciente, sino también extensiva para los cuidadores primarios. Y evidentemente manejamos de forma ambulatoria los signos y síntomas tempranos de descompensación. Otra de las estrategias que quiero mostrarles que realmente están impactando en cuanto a la disminución de los reingresos hospitalarios es el seguimiento telefónico. A todos los pacientes que ingresan a los programas, clínicas o unidades de insuficiencia cardíaca, este es un proceso de atención de forma ambulatoria. Esto quiere decir que los pacientes son monitorizados una vez que salen del ámbito hospitalario o de la clínica o del consultorio. Este es un modelo proactivo, estructurado y secuencial, y se personaliza de acuerdo a las necesidades de cada paciente. La cadencia de las llamadas, los mensajes o el acercamiento de forma telefónica se determina por el grado de autocuidado, la estabilidad clínica y la voluntad del paciente. Este seguimiento puede ser ya sea con un teléfono móvil, un teléfono fijo, y a los pacientes incluidos en este proceso se les explica el funcionamiento y evidentemente se les pide un consentimiento informado para recibir el monitoreo telefónico. Una vez que el paciente ingresa a los programas de insuficiencia cardíaca, inmediatamente al siguiente día se realiza la primera llamada telefónica de bienvenida. En esta se reinforma al paciente sobre el servicio, se revisan datos personales registrados en la historia clínica, se identifica si existe o no la figura de un cuidador primario, se valora el nivel de autoconocimiento del paciente respecto a la enfermedad y evidentemente si el paciente cuenta o no con terapia farmacológica óptima. Yo les quiero comentar que en nuestro hospital damos este proceso ya está, tanto con un teléfono de forma móvil, en el cual los pacientes durante el turno se pueden estar comunicando constantemente a la clínica de insuficiencia cardíaca, y tenemos otro teléfono, un teléfono fijo y un teléfono móvil, en el cual los pacientes durante 12 horas están en contacto con el profesional de enfermería. En nuestro caso llevamos el seguimiento telefónico de 8 de la mañana a 8 de la noche. Yo les traje aquí algunas imágenes que les van a resumir de una forma un poquito más objetiva de qué manera podemos impactar con ese seguimiento telefónico en cuanto a la calidad de vida de los pacientes. Miren que en esta imagen lo que podemos observar es aquel paciente que, repito, se va a casa con dosis altas de diuréticos y que una vez que son educados para que el paciente pueda identificar si realmente ya estamos logrando el efecto deseado con esta molécula, ir iniciando gradualmente la reducción de este fármaco. En esta imagen también podemos observar lo que les comentábamos. Todos los pacientes que están ingresados a los programas de seguimiento estructurado llevan una educación protocolaria. Esto quiere decir que de forma protocolizada, ya sea cada mes, cada 2 meses, 3 meses o cada 4 meses, los pacientes están siendo educados para que ellos puedan identificar signos y síntomas tempranos de descompensación, para que sepan cuáles son las metas en cuanto a la tensión arterial, en cuanto a la frecuencia cardíaca óptima. Y en esta diapositiva lo que podemos observar es precisamente esto, que el paciente nos está reportando que el edema está disminuyendo, que la tensión arterial se mantiene controlada, pero que desafortunadamente la frecuencia cardíaca aún se mantiene elevada, en 105. Y este paciente tiene conocimiento que tiene que tener una frecuencia cardíaca en reposo por debajo de los 70 latidos por minuto. Algo que también impacta mucho para disminuir estas hospitalizaciones en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica es la atención mediante telemedicina y evidentemente mediante teleenfermería. Esto básicamente es dar continuidad al cuidado de enfermería a la distancia. La teleenfermería es el cuidado de enfermería a la distancia que se realiza mediante el uso de herramientas tecnológicas. Los enfermeros o enfermeras que llevan a cabo esta planifican, intervienen y evalúan los resultados de la atención utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
Yo les quiero comentar que en el año 2021, ante toda esta situación que hoy en día seguimos viendo por COVID-19, realizamos en el conjunto multidisciplinar y también con el apoyo del Instituto de Cardiología Ignacio Chávez, este manual de atención a pacientes con insuficiencia cardíaca mediante telemedicina ante contingencia por COVID-19. Lo que nos permitió este manual es precisamente tratar de evitar en la medida de lo posible que los pacientes estuvieran reingresando constantemente a los hospitales. Recordemos que esta era una de las poblaciones más lábiles y lo que tratamos en la medida de lo posible fue tratar de contener todos los estragos que podría tener la propia enfermedad. Básicamente nos conectábamos con los pacientes de forma multidisciplinar, el cardiólogo, un servidor de enfermería y en ocasiones el nutriólogo, con toda la parte familiar, el paciente, el cuidador. Y lo que tratábamos era de identificar signos y síntomas tempranos de descompensación. Continuábamos con esta educación del paciente de forma remota, identificábamos necesidades que no estaban cubiertas en ese momento y evidentemente la parte de cardiología, la parte médica realizaba toda esta parte de diagnóstico, tratamiento y seguimiento a estos pacientes. Les quiero mostrar aquí en estas otras imágenes cómo mediante el enlazar algunos dispositivos con los que contaban los pacientes, como pulseras inteligentes o algunos dispositivos para la medición de las constantes vitales que podían ser enlazados a una tableta que teníamos, los pacientes de forma protocolizada nos estaban monitorizando tanto la presión arterial, la frecuencia cardíaca, los metros que los pacientes podían caminar, entre otros. Adicionalmente a esto, la atención que se realizaba por parte de enfermería pues era la identificación de signos y síntomas tempranos de descompensación o de alarma, la educación, la evaluación social del paciente y toda esta autogestión que era lo que tratamos de inculcar en los pacientes con esta enfermedad. Algo que también impacta mucho para estos pacientes es el plan de alta al paciente hospitalizado. Miren que algo que preocupa mucho en el ámbito médico y que también es considerado como un indicador de calidad son los reingresos a 30 días de que el paciente abandona el área hospitalaria. Entonces establecimos este plan de alta del paciente hospitalizado, que básicamente consiste en que durante la estancia hospitalaria del paciente, el personal de enfermería, ya sea 1, 2 o 3 días, los días que el paciente se encuentra hospitalizado, es visitado por el enfermero o enfermera y se educa de forma protocolizada. Una vez que el paciente va a abandonar el hospital por mejoría, llevamos este checklist en el cual verificamos si el paciente sabe dónde va a atenderse una vez que egrese de esta hospitalización, si conoce el nombre de su médico tratante, quién lo va a atender, si conoce evidentemente su estado de salud, si el paciente sabe reconocer los signos y síntomas tempranos de descompensación de la enfermedad, si el paciente cuenta con terapia farmacológica óptima para la insuficiencia cardíaca, si este paciente requiere algún equipo médico de apoyo como andadera, bastón, silla de ruedas, si existe o no la figura de un cuidador, si el paciente cuenta por indicaciones por escrito, antes de ser egresado. Y un punto muy importante es garantizar que una vez que el paciente egresa de esta hospitalización, va a tener una cita a los 7 días a la clínica de insuficiencia cardíaca. Y esto es muy importante. Miren que si esperamos que el paciente egrese y le demos la primera cita de acercamiento al mes o 2 meses, estamos perdiendo una oportunidad de oro para poder adherir de forma correcta a este paciente. Y evidentemente que el paciente cuente con exámenes de laboratorio recientes. Y como última estrategia les quiero comentar la identificación de la red social del paciente. Evidentemente verificar si el paciente cuenta o no con la figura de un cuidador primario. Miren que a veces creemos que la persona que lleva a este paciente a la consulta es el cuidador primario, pero miren que en la mayoría de los casos no es así. Yo les traje un sinfín de opciones que son las personas que en algunos casos llevan a estos pacientes a consultas. El transportista, algún vecino, algún conocido, algún amigo, alguna persona que en ese momento se ofreció a llevar a este paciente, quizá algún familiar que vino de lejos y que también quiso llevar a este paciente a consulta, a lo mejor un cuidador formal que solamente está determinadas horas con este paciente, pero que no es quien realmente se encarga del cuidado en el paciente. Entonces, ante esos pacientes que regularmente son adultos mayores con algún tipo de limitación física, cognitiva, hipoacusia, algún problema en cuanto a la visión, evidentemente la consulta es apoyada en base al cuidador primario. Pero es muy importante identificar que realmente estemos ante la persona que se encarga del cuidado de este paciente, porque de esta forma es donde vamos a garantizar la correcta adherencia
a estas medidas tanto farmacológicas y no farmacológicas que van a mejorar la calidad de vida de este paciente. Entonces les quiero mostrar un poco de cuál ha sido la evidencia en el mundo de la participación de enfermería para tratar de evitar estas hospitalizaciones en pacientes con insuficiencia cardíaca. Miren que a través de esta participación activa del profesional de enfermería, en donde la educación es sumamente importante, se ha logrado disminuir tasas de regresos hospitalarios, disminuir los costos para el sistema de salud. Y todo esto se logra a través de programas estructurados de educación, como son las clínicas o unidades en insuficiencia cardíaca, el seguimiento ya sea de forma presencial o telefónico, la teleenfermería, y que todo eso esté enfocado y dirigido a fortalecer en el paciente y su cuidador el conocimiento de su enfermedad, el conocimiento en cuanto al autocuidado y el reconocimiento oportuno de signos y síntomas de descompensación. Ya para finalizar, les quiero comentar este mensaje para casa. Es muy importante tener metas en el seguimiento de pacientes con insuficiencia cardíaca. Este es el secreto del éxito. Recuerden, la educación es sumamente importante. Esto da un giro de 180 grados en cuanto a adherencia, en cuanto a apego y evidentemente en cuanto a mejoría de la calidad de vida. Titular. Recuerden que pacientes con insuficiencia cardíaca crónica ya está muy evidenciado en aquellos pacientes con fracción de eyección por debajo del 40%, el ir escalonando de forma paulatina los fármacos que realmente modifican la enfermedad mejoran significativamente el pronóstico de la misma. Adicional o reemplazar, recuerden que cada paciente es distinto. Actualmente los algoritmos, las guías, nos ofrecen N cantidad de opciones que podemos ofrecer y ofertar a estos pacientes. El control de síntomas y la identificación temprana de signos y síntomas tempranos de descompensación, el seguimiento y manejo ambulatorio y el control de la frecuencia cardíaca. Sin más ni más, les agradezco todo ese tiempo de su atención y quedo a sus órdenes. Muchas gracias.